Corren tiempos en los que hablar de alimentación y alimentos se ha convertido en algo cotidiano y mediático. Prensa, televisión, radio, programas, documentales y artículos para todos los gustos y paladares. Se nos dice que es sano, que no lo es, que se debe comer, de qué alimentos no se debe abusar. Se nos ofrecen recomendaciones de consumo y hábitos saludables en la alimentación. Sin embargo, poco o casi nada se dice del desperdicio de alimentos. Vivimos en un siglo, tecnológicamente hablando, en el que la brecha digital que se ha establecido entre los países pobres y los ricos dificulta la globalización. Pero ¿no les parece mucho más importante y prioritario reflexionar sobre la brecha que arrastra el mundo de los más favorecidos, en el que no solo se come a discreción, sino que se permite tirar alimentos, y esos millones de personas que no pueden cubrir las necesidades nutricionales básicas para sobrevivir? Según las estimaciones realizadas por la FAO, en el mundo se pierden o desperdician anualmente más de 1.000 millones de toneladas de alimento, lo que supone 1/3 de la producción total. En un momento en el que más de 1.000 millones de personas en el mundo pasan hambre, 36 millones mueren cada año por carencias o enfermedades asociadas a la falta de alimentos y 148 millones de personas están desnutridas. La ingente cantidad de alimentos que se pierden y desperdician diariamente plantean un grave problema nutricional y ético. A ello hay que sumar los costes económicos y ambientales asociados a la producción de unos alimentos que terminan desechándose, así como a la gestión de los mismos en forma de residuos. Hoy vamos a reflexionar sobre este acuciante y terrible problema, y para ello contamos con una experta. Carmen Lozano es profesora de Sociología Rural de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y hoy ha tenido la atención de venir hasta nuestros micrófonos para reflexionar, como decimos, sobre este tema. Bienvenida, profesora Lozano. Muchas gracias, encantada de estar aquí un año más. ¿Y a qué llamamos o qué entendemos por pérdidas y desperdicios de alimentos? ¿Hay algún matiz, además, entre estas dos acepciones? En sus inicios, la FAO comenzó a distinguir entre pérdidas de alimentos, considerando que eran aquellas que se daban en las primeras fases de la cadena alimentaria, es decir, en la producción, poscosecha, elaboración y distribución, y los desperdicios de alimentos, a los que definía como el descarte de aquellos alimentos aptos para el consumo, y que normalmente se producían en las fases de la venta minorista y el consumidor. La cuestión de esta distinción terminológica es que se consideraba que las pérdidas eran en su mayor parte inevitables, puesto que se debían a catástrofes naturales, a falta de tecnología adecuada para conservar esos alimentos o para gestionarlos, etc. Mientras que el desperdicio de alimentos se catalogaba como evitable, es decir, porque lo asociaba a inadecuados o malos hábitos de compra o de consumo o de manipulación de los mismos. Claro, aquí el problema estaba que esa definición asociaba cada uno de estos procesos, pérdidas y desperdicios, con una fase determinada de la cadena alimentaria, con unos actores específicos, y además incluía unas valoraciones en torno a ellos. Los desperdicios se consideraban como un comportamiento activo, voluntario e intencional, es decir, como si consumidores y minoristas o restaurantes de manera intencional despilfarraran, tiraran esos alimentos, mientras que productores, elaboradores, transporte o logística, sí, se perdían esos alimentos a lo largo de la cadena. No había una intención de despilfarrarlo, era algo involuntario o no intencional. Pero claro, todos conocemos casos, si nos ponemos a pensar, de desperdicio de alimentos en esas primeras fases de la cadena. Por ejemplo, sabemos que hay un porcentaje de productos agrarios que se descartan por criterios estéticos, es decir, por no ajustarse en tamaño, en forma o color a determinados estándares o por normas higiénico-sanitarias. También sabemos de casos de productores que para recibir una subvención o para sostener los precios han plantado y después no han cosechado. Lógicamente, ahí hay una intención, podríamos decir. En otras fases de la cadena, se pueden señalar estrategias de marketing de las grandes superficies para incitar al consumidor a comprar más,
como es la superabundancia de productos en los lineales, en las grandes superficies, o estas ofertas del 2x1, 3x2, etcétera, que hacen que el consumidor compre más de lo que necesita o de lo que tenía planificado comprar. Entonces, bueno, esto ha llevado a que la FAO y otras instituciones reconfiguren esa distinción y consideren ambos términos de forma conjunta. De hecho, se suele hablar por sus siglas, PDAs, pérdidas y desperdicio de alimentos, considerando que ambos procesos se dan en todas las fases de la cadena. Puede haber pérdidas en la producción y también desperdicio, y en el consumo puede haber pérdidas, como puede ser, bueno, el rabo, las hojas de la zanahoria, que aquí no las consumimos, otras culturas sí, pero aquí no. Bueno, pues, a ver, no sería considerada comestible, etcétera, ¿no? Y por todos los actores de la cadena, pues se dan esa actitud intencional y no intencional, por así decir. ¿Qué magnitud está alcanzando este fenómeno? Pues, como has comentado al inicio, el desperdicio de alimentos tiene un fuerte componente ético y moral, puesto que implica que una cantidad considerable de alimentos que están en buen estado y que son comestibles se desaprovecha cada día, mientras que, por otro lado, está aumentando el número de personas desnutridas a nivel mundial. Lógicamente, esto, a nivel ético, es que no se puede, yo creo que no se puede sostener. Es algo, bueno, que moralmente nos impele. No deberíamos permitirlo, ¿no? Lógicamente. Pero además tiene otros componentes que suelen ser menos conocidos. Este fenómeno genera un fuerte impacto ambiental. Voy a poner algunos ejemplos básicos. Por ejemplo, la FAO da una serie de números y dice que, bueno, que para producir estos alimentos que se descartan se necesitaron una cantidad muy elevada de hectáreas de tierra, que, como ejemplo, pues cita que sería una superficie equivalente a China, Mongolia y la República de Kazajistán juntos. O, por ejemplo, en la producción y gestión de los PDA, de las pérdidas y desperdicios de alimentos, se consume una cantidad de agua equivalente a los caudales del río Volga o Zambezi. Y, por último, un último dato en este sentido: la huella de carbono, es decir, la aportación a gases de efecto invernadero de estos alimentos que no se consumen y que se pierden a lo largo del proceso, pues si las PDAs fueran un país, sería la tercera fuente de emisiones mundial después de Estados Unidos o China. O sea que tiene un impacto ambiental gravísimo. A ello hay que sumar, bueno, aparte de impacto sobre el empleo, la energía, un impacto económico. Y cuanto más elaborado es el producto, más impacto. Hay que pensar, bueno, hay que invertir un dinero en la compra de semillas, en plantar, en cosechar, en transportar ese producto, y más en un sistema alimentario globalizado donde muchos productos vienen de Nueva Zelanda, de Rusia, hay una gran movilidad. Ese producto se elabora, pensemos, no sé, en una lasaña procesada, etcétera. Nuevamente transporte, hipermercado, refrigeración, la energía y el dinero que se gasta en adquirirlo en los hogares, y además la que se gasta después en vertederos para reciclar y gestionar ese residuo. Con lo cual supone un impacto económico que la FAO ha calculado que es el equivalente al Producto Interior Bruto de Suiza. Qué bárbaro, qué cifras tan demoledoras, ¿no? Y a esto habría que añadir también, por ejemplo, el impacto en el medio ambiente de la utilización que requieren toda esa cosecha que se tira de pesticidas, herbicidas y demás, ¿no? Sí, lógicamente, no lo he mencionado, pero además es un gasto económico añadido, o sea, la adquisición de todos esos plaguicidas que, bueno, lógicamente no se quedan en el producto, que además pasan a la tierra, pasan al agua, están generando procesos como la eutrofización, bueno, pues son una serie de procesos añadidos, un impacto ambiental más. Aquí he mencionado los tres fundamentales, pero el sistema alimentario está muy incardinado, el proceso de producción de alimentos, con el medio ambiente, y la huella ecológica del sistema alimentario globalizado actual es muy, muy importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cuáles son las causas que explican que se desperdicie esa cantidad tan ingente de alimentos? Profesora Lozano, sí. Bueno, los estudios realizados muestran que las causas son múltiples y que además están interrelacionadas. Al afectar a todas las fases de la cadena alimentaria y a múltiples actores, pues bueno, son múltiples. Se podrían citar algunas como, bueno, la especulación que existe actualmente con los alimentos que incitan a la sobreproducción. Como he mencionado, la importancia que se otorga a los estándares estéticos, a que la fruta sea bonita y esté brillante,
Y una manzana puede ser igual de buena o incluso más si está arrugada o si tiene alguna picadura de mosquito por encima. Y esos alimentos se desechan y se tiran. En vez de venderlos como una segunda categoría a un precio más barato, simplemente se desechan a ser considerados imperfectos. Otro, sería a los alimentos que se deterioran a lo largo de la cadena, sobre todo los países menos desarrollados, por ausencia de equipamientos técnicos, de refrigeración, etcétera, que permita conservarlos adecuadamente. Hay que entender también que vivimos en una cultura de la abundancia y que las estrategias de marketing van orientadas a que compremos alimentos en exceso, más de lo que podemos consumir. Y esto se traslada también al ámbito de la restauración. En los restaurantes y sobre todo los buffets libres, las raciones estándar suelen ser muy, muy abundantes. Pero habría que añadir también a los cambios que se ha dado en los hábitos alimentarios y de compra antiguamente, no hace tantos años, todos podemos pensar, digo mujeres porque solían ser las mujeres las que diariamente iban a la compra, se levantaban, planificaban la comida, iban a la compra y que solamente adquirían aquellos alimentos que consumían a lo largo del día. En la actualidad compramos semanal o mensualmente, tenemos unos sistemas de refrigeración muy potentes y a veces no sabemos lo que tenemos en el fondo del arcón congelador, que el pescado puede llevar meses y no nos acordamos de lo que tenemos, por ejemplo. También esto va asociado a una pérdida de cultura culinaria y incluso a una pérdida de conocimientos de conservación de los alimentos, ¿no? Elaborar conservas, el salado, ahumado, etcétera, ¿no? Pero incluso alimentos como pueden ser las croquetas, ropa vieja, es decir, estos con alimentos que nos han sobrado vamos a hacer comidas, muchas de las cuales están muy asociadas a nuestra tradición gastronómica. Claro, incluso. Nuestra cultura, por supuesto. España tiene mucha cultura gastronómica de reutilización. De la ropa vieja, que se ha llamado siempre, ¿verdad? Sí, pero se está perdiendo. Y muchos estudios apuntan a un tema importante que es la confusión en torno al etiquetado de alimentos, la confusión en torno a la fecha de caducidad y la fecha de consumo recomendado. Preferente. Recomendado, sí. Uh-huh. Que la gente considera que la fecha de consumo preferente ya implica que supone un riesgo para la salud y no simplemente es que ha perdido alguna de sus componentes organolépticos, ha cambiado el color, la textura, puede tener menos aroma, pero eso no implica que tenga un riesgo sanitario. Se pueden consumir sin riesgo microbiológico. Para la salud. Bueno, todo esto parecen estrategias políticas y económicas, pero ¿qué papel juegan los consumidores en la producción de estas pérdidas y desperdicios de alimentos? Porque, un poco lo que estaba comentando no se asocia a esa empatía que uno personalmente y quizás dentro de su hogar pueda tener con toda esta serie de circunstancias negativas que produce el desperdicio de alimentos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en nuestras casas, de puerta para adentro? Todos nosotros, porque todos somos consumidores, desarrollamos un papel importante, sobre todo los que vivimos en los países más desarrollados, en el que el papel del consumo las pérdidas en el ámbito del consumo son más importantes. La FAO, por ejemplo, apunta a que cada persona desperdicia unos 280 kilos de alimentos al año, que es una mucho, cantidad ¿no? muy ¿O no? importante. Es mucho. Sí, es mucho. Claro, va sumando un poco semanalmente y sí. Y lo que nos ha parecido cuando realizamos esta investigación más interesante es que los estudios apuntan o hemos detectado una brecha muy importante entre la cantidad de alimentos que se desecha realmente en los hogares y lo que los consumidores perciben que tiran. A ver, ¿cuál es ese matiz? No tenemos conciencia de todo lo que tiramos. La mayoría de los estudios son encuestas a preguntar al consumidor cuánto cree que desecha, de qué alimentos cree que desecha más, cuáles son los motivos, ahora veremos algunos de estos datos, pero cuando se realizan estudios sobre prácticas reales, es decir, en esto nos basamos sobre todo en un estudio de ISPACOP en 2012, que sí que analizó 413 hogares españoles durante una semana. Había un investigador allí viendo qué se tiraba, contabilizando. Sí, pero estudios sobre prácticas reales. Y preguntaba, ¿y por qué está tirando esto y por qué no? Entonces, en general, no tenemos conciencia de todo lo que tiramos. Este estudio sí que señalaba que la cantidad de alimentos que se tira en España es importante, incluso en momentos de crisis, se hizo en 2012, seguimos tirando muchos alimentos, pero en el estudio sobre percepciones, sobre lo que la gente dice que tira, el 95% de los encuestados señalaba que no tira nada,
que intenta conservar todo lo que puede los alimentos, y solo el 5% declaraba tirarlo. Entonces, bueno, ahí sí que... entonces, ¿de dónde salen todos esos alimentos que realmente se tiran? Claro, hay una cierta distorsión real, hay una... No somos, pero no es algo intencional, es que la mayoría no somos conscientes. ¿Y por qué? Bueno, pues en general porque no percibimos. Los motivos por los que se tiran los alimentos, por ejemplo, no coinciden. En el estudio sobre las prácticas reales se detectó que los motivos por los que se tiran los alimentos es porque son alimentos que nos sobran de la comida, de la olla o del plato. Son productos que se han deteriorado por mala conservación o exceso de tiempo, bueno, ese limón que se queda en la nevera y ya se queda arrugado, o alimentos que han sobrado, que los hemos metido en un tupper, los hemos dejado en la nevera, pero que finalmente no nos hemos comido. Y ya, por último, productos caducados o fecha de consumo expirada, etcétera. Sin embargo, en el análisis de las percepciones, de lo que creemos o que decimos que hacemos, los consumidores señalaban que cuando se tira algún alimento, porque ellos se dice que se tira muy poco, cuando se tira se hace porque son alimentos deteriorados por mala conservación o exceso de tiempo, esos tupper que hemos guardado para otra ocasión y que no nos lo hemos comido, y productos caducados. Entonces, bueno, la reflexión que nosotros hacíamos es que lo que indican los datos es que se percibe con más facilidad el desperdicio que sale de la nevera al cubo, prácticamente, y no la que viene del plato. Es decir, si el mayor motivo por el que se tira es lo que sobra realmente en ese día, en el plato o en la olla, y que se tira. Sí, las 6 cucharadas de un primer plato que de repente, bueno, no lo vas a volver a la olla. Entonces, eso no se percibe como un desperdicio. No se percibe como un desperdicio por los consumidores cuando es la principal motivación por la que realmente se tiran los alimentos o se desechan. ¿Y los motivos por los que se tira la comida coinciden o no coinciden en este sentido? No coinciden. No coinciden en absoluto, ¿no? La gente tiende a pensar que es porque yo tiro esa lechuga que se me ha puesto en mal estado, ese tupper, o sea, más que nada lo que estás viendo en el frigorífico, cuando haces la limpieza del frigorífico, por así decir, siendo lo que solemos hacer habitualmente. Y sin embargo, esas sobras del plato no se manifiestan o no se perciben. Puede que sea un poco por esa cultura española que muchos todavía tenemos, ¿no? De que nos inculcaban de el plato hay que comérselo todo, no se tira nada, etcétera. Profesora Lozano, ¿y qué medidas habría que implementar, habría que impulsar, en su opinión, para reducir estas pérdidas y desperdicios de alimentos? Porque sí que sería posible, quizás sea una labor, bueno, pues eso, de concienciación, de cultura, no sé desde dónde habría que partir, pero coméntenos un poco. Bueno, al igual que, como he mencionado, las causas son múltiples, las medidas también deberían ser variadas y actuar tanto a nivel micro como macro, incluso meso, a nivel de las políticas y a nivel individual, a nivel doméstico y a nivel público, por así decir. Y es cierto que en los últimos años, aproximadamente, desde que en 2011 la FAO empezó a poner de relieve este problema, se están generalizando bastantes iniciativas, sobre todo a nivel público. En España está la estrategia Más alimentos, menos desperdicio, con múltiples iniciativas. Por ejemplo, se están estableciendo acuerdos con las grandes superficies para que esos alimentos que no se comercializan o que está la fecha de caducidad o de consumo preferente está próxima a expirar, pues se donen, y que estén en buen estado, lógicamente, se donen a bancos de alimentos. O, por ejemplo, se está presionando para que se cambien algunas normas de etiquetado que permitan alargar la fecha del producto. Es verdad que esta fecha sobre todo de caducidad y de consumo preferentes, pues podría darse 2, 3, 4 días más en algunos casos, y que es demasiado corta por motivos comerciales, muchas veces, para que nos demos prisa o los desechemos y tengamos que ir más, a comprar más a la tienda o a la gran superficie donde solamos ir a comprar. En este sentido, por ejemplo, la FAO aboga por una propuesta que se basa en 4 ejes: reducir, reutilizar, reciclar y desechar. Se están aumentando, como digo, las campañas para informar y concienciar, sobre todo a los consumidores, pero en general a todos los agentes de la cadena alimentaria, para que sepamos la magnitud de este problema, que ya hemos ofrecido algunos datos, y el impacto que tiene en diversas dimensiones.
Y bueno, se están promoviendo también una serie de medidas para fomentar cambios en los hábitos y comportamientos alimentarios, es decir, que se haga una lista y se planifique bien las compras antes de ir a comprar. Ese es uno de los elementos fundamentales que permite desperdiciar menos alimentos, que se compre con mayor asiduidad y no sean esas compras mensuales tan grandes. Eso no ayuda. No, eso no ayuda. En absoluto. No. Hay que ir a la compra sabiendo lo que uno va a hacer o tener una idea aproximada de qué comidas va a preparar a lo largo. Si puede ir un día a la semana, bueno, pues a la semana, si puede ir diariamente mejor, porque es uno de los principales elementos por los que muchos alimentos, bueno, pues vas a la frutería y compras un poco de todo y al final ese puerro, ese calabacín que no has usado o eso, pues acaba en la basura. Porque uno compra de todo y después no utiliza zanahorias durante esa semana, por ejemplo. Pero sí que nosotros consideramos que debería haber medidas que contemplen el fenómeno desde una perspectiva global y que permitan identificar los aspectos estructurales y sistémicos del fenómeno. Es decir, que se vea eso que he comentado al principio, que es algo que concierne a todas las fases de la cadena. Es decir, también hay que concienciar al productor para que plante lo que tiene que plantar, recoja todo, se implementen medidas para que esos alimentos que son aptos para el consumo, pero no son tan bonitos o tan estéticos, se les pueda dar salida. Se reutilice el máximo posible, sea para alimentación animal, sea para hacer compost, que permita utilizarse como abonado. Existen muchas iniciativas, pero tienen que estar conectadas. Tienen que tener también una dimensión, un apoyo público, es decir, no se puede descargar, como muchas veces parece que se está haciendo, no de forma explícita, pero muchas veces implícita, toda la responsabilidad de este problema en el consumidor. En esto, toda la cadena y las administraciones públicas también tienen su papel. Profesora Lozano, como experta en este tema, porque todo esto que estamos contando es fruto de una labor de investigación que se está haciendo desde hace unos años, en la que también participa, por cierto, el profesor Cristóbal Gómez Benito, al que saludamos desde aquí. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cree que es un fenómeno que va a consolidarse tenor a las políticas que hemos creado? ¿O cree que algo tiene que cambiar y qué es lo que tiene que cambiar? Bueno, parece que algunas de estas iniciativas están empezando a calar, a tener un cierto éxito. Sí que es verdad que hay sectores como la industria, incluso las grandes superficies, que han tomado conciencia y desperdician poco, también por motivos económicos. Es decir, a ellos les cuesta mucho dinero, todos esos, a todos, ¿no? Pero ellos son conscientes del dinero que les cuesta. Pero hay que tener en cuenta que se trata de un problema, como he comentado antes, sistémico y estructural. Es decir, las pérdidas y desperdicios de alimentos son consecuencia del modo como funciona el sistema alimentario industrializado y globalizado, desde múltiples dimensiones, y casi podríamos añadir que se trata de un elemento fundamental para que el mismo funcione, ¿no? Esto, de plantar alimentos simplemente para hacer que los precios suban o se mantengan estables, o para cobrar subvenciones, etcétera, o ese incitar al consumidor a que compre más aunque no necesite, me da igual que lo tire, pero la cuestión es que yo venda más, pues hacen que no se pueda ser tan optimista. Es decir, ahí tendría que haber desde el ámbito público una regulación mucho más estricta para contrarrestar o para reducir todo ese tipo de actuaciones, pero que derivan, como digo, de ese modelo imperante en la actualidad. Muy bien, ha sido un placer. Un tema, desde luego, que invita a la reflexión, el que hemos compartido hoy con la profesora de Sociología Rural de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, el desperdicio de alimentos entre los condicionamientos estructurales y los hábitos alimentarios. Muchísimas gracias y esperamos, le emplazamos de hecho a una nueva cita en cuanto usted lo quiera, profesora Lozano, para constatar cómo sigue avanzando esta investigación tan apasionante en la que tenemos que implicarnos, como usted ha dicho, y que debe concienciar a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana.